No puedo dejar de lado a nuestro columnista de tecnología, Lautaro Lugones. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Marcos. A ver si se me escucha ahí. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo va? Perfecto, ahí. Qué voz que tenés, Lautaro. Bueno, muchas gracias. Bueno, y también tenemos a alguien que sabe del tema para poder informarnos. Lo tenemos en comunicación a Bruno Fornillo, del otro lado, que es doctor en Ciencias Sociales de la UBA y Geopolítica por la Universidad de París. Bruno, buenos días, bienvenido a Nada que Decir. Te saluda Marco Fleming, Carlos Martín y Lautaro Lugones. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Bruno? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, voy a ir de lleno a la pregunta. ¿Cuál es tu visión sobre la estatización de la producción de litio en Argentina? De lleno perfectamente. Muy necesaria en un punto, dado el panorama que existe actualmente en el litio en la Argentina. De todos modos, es un escenario que muy difícilmente se vaya a dar. Es decir, en realidad en Bolivia el litio está en manos del Estado, en Chile mismo, un país de claro marco neoliberal. El litio es explotado por 2 empresas extranjeras, pero sin embargo el Estado tiene una captación de renta muy importante, el 40% de las ganancias tiene que ser tributado al Estado central. Incluso hay una participación muy fuerte en términos económicos para las comunidades y de dinero para la investigación concretamente. Muy diferente sucede en la Argentina, donde en realidad lo que está pasando es que es una situación absolutamente desfavorable en términos económicos, ambientales y de gestión. Las comunidades habitan originarias esos salares hace miles de años y son pasadas por encima de una manera brutal, sin tener ningún grado de participación ni en la gestión, ni en las ganancias, ni en la gobernabilidad del recurso. Y lo mismo sucede con la renta, ¿no? Prácticamente no se puede decir que la Argentina exporta litio, sino que son enclaves en manos de hoy 2 empresas extranjeras, pero dadas las facilidades que presenta el país para la erradicación de esas empresas transnacionales, muy prontamente la Argentina va a tener 17 proyectos en producción del más variado abanico de países centrales que se llevan el litio sin dejar prácticamente nada en la Argentina. Hoy por hoy el litio está en manos de las provincias, a raíz de la Constitución del 94. Y por eso una nacionalización, una estatización, es algo que se ve como bastante lejano, porque quienes dominan el recurso es la provincia. Sin embargo, también hay un titubeo, es bastante timorato, débil el gobierno nacional, y no apuesta a tener una presencia mayor, como sí sucede en todo el resto de los países. Por último, en relación a esta pregunta, no olvidemos que el litio es estratégico en Chile, en Brasil, en Bolivia, en México, y eso supone un grado de presencia mucho más fuerte de las fuerzas públicas. Sí, porque además tenemos el ejemplo de la semana pasada del presidente de México estatizando el recurso y la producción. Exacto. Bueno, México lo que hizo fue declarar todas las reservas como reservas públicas, a excepción de la que ya había entregado de Ganfeng, ¿no? Una empresa china. Algo relativamente similar hizo la provincia de La Rioja aquí en la Argentina cuando dio por tierra todas las concesiones existentes de litio, y en todo caso se posicionó como un modo de negociar mucho más fuertemente con los proyectos que puedan existir sobre litio en La Rioja. Lo que sucede es que en Catamarca, en Salta y en Jujuy hay una convivencia, yo diría gris, yo diría corrupta directamente. Venimos a hacer trabajo de campo en Catamarca y en la provincia a todas luces se sabe de una corrupción, una suerte de complicidad entre la élite provincial y las empresas corporativas, donde se manejan números grises detrás de esa economía del litio. Se beneficia simplemente en las economías las élites provinciales, las élites económicas provinciales, pero la provincia en sí no tiene ningún tipo de beneficio. De hecho, pagan unas regalías muy mínimas, el 1 y pico % a nivel provincial, y un porcentaje de impuesto a las ganancias que tiene tantas deducciones, dada la ley minera de litio y de minerales neoliberal, dado el Código de Minería, que finalmente lo que queda en el país es absolutamente nulo. Por eso, en realidad, lo que sucede es que ese entramado entre las élites provinciales y las corporaciones debería, de alguna manera, ser desarmado. Algo que desde el gobierno nacional tampoco se intenta llevar adelante, básicamente porque
no se quiere desarmar esa especie de conglomerado medio federal y hay miedo por lo que pueda llegar a pasar a nivel de senadores y demás. Pero todo esto hace que finalmente tengamos un esquema tremendamente perverso en relación a la extracción de recursos en la Argentina, que nos lleva a plantearnos en líneas generales en realidad qué pasa con los niveles incluso de corrupción, de contrabando explícito, no solamente en el litio, sino en buena parte de los recursos, como bien sabemos para el caso de la soja, por ejemplo. Pero en el litio es más drástico incluso. Bruno, Carlos Martín te habla. Vos sabés que estuve averiguando en el Senado de la Nación, quien lleva adelante la presidencia de la Comisión de Minería es José Rubén Uñac. Y me decían que, bueno, no hay ningún proyecto presentado todavía sobre el litio. Fortalece todo esto que vos me estás diciendo, como que hay una complicidad de las provincias que producen el litio, que van a favorecer nada más que al esquema de los poderosos de cada una de las provincias. Es más o menos pero así. incluso eso, sí, perdóname que te interrumpí, pero no, eso es mentira, porque en realidad hay 8 proyectos de ley presentados para que se declara el litio recurso estratégico. Algunos ya tienen años, tienen décadas y siempre se ningunearon y nunca llegaron a buen puerto, ¿no? Claro. Bueno, evidentemente pero, nosotros hay una cuestión muy paralela. Esto pasó desde siempre. Nosotros teníamos las exportaciones del cuero salado, que no le dábamos ningún valor agregado, y el objetivo era tratar de exportar zapatos, ¿no es cierto? Dar la mayor cantidad de valor agregado al producto para generar la riqueza del trabajo. En esto del litio es exactamente lo mismo. Totalmente. Aparte, esto pasa en condiciones contemporáneas. O sea, la Argentina de alguna manera debería empezar a considerar que vivimos en un mundo marcado por 2 dimensiones fundamentales que tienen que ver con la crisis ambiental global, que sitúa a la economía en una situación absolutamente diferente, y en realidad eso hace que haya que trastocar totalmente también el modelo de desarrollo que existe en nuestros países. Es decir, tenemos un modelo de desarrollo profundamente exportador de naturaleza, profundamente extractivista y profundamente desigual, que beneficia solamente a los países centrales del norte global, pero que no sirve para generar un proyecto de país a tono con las condiciones casi de guerra interimperial entre China y Estados Unidos por un lado, y con las condiciones de cambio ambiental global drástico. Y eso sí requiere pensar en un nuevo tipo de modelo de desarrollo y un nuevo proyecto de país que ya no es el industrialismo del siglo XX, que es donde está embebido nuestra clase dirigente actual. Realmente la forma de desarrollo tiene que cambiar de manera drástica, absoluta, y pensar en las nuevas condiciones de igualdad y vinculadas al cambio ambiental global. Por ejemplo, la batería de litio y el litio sirven para reemplazar todo lo que es la combustión fósil. Claro. Y eso es necesariamente lo que viene, y eso es lo que venimos diciendo en nuestro grupo de investigación, Geopolítica y Bienes Comunes de la UBA, hace 10 años. Y realmente hay que pensar no solamente en el control de los recursos, sino, como bien decías vos, de qué manera logramos armar una cadena tecnológica que nos permita a nosotros también estar a tono con la movilidad contemporánea. No necesariamente vamos a hacer un Toyota, pero sí podemos apostar al transporte público de otra manera, ¿no? Por y supuesto. Eso es lo que se debería hacer a gran escala. La energía alternativa, otro tipo de producción agroecológica, etcétera. Bruno, en base a esto que hablabas un poco del papel que tiene que cumplir la Argentina, ¿vos crees que tiene que ser un mero exportador del carbonato de litio como la materia prima, o también debe agregarle una cadena de valor, por ejemplo, fabricando baterías o metiéndose en la industria del transporte? Sí, absolutamente. Nosotros el asunto es que hace 10 años que venimos apostando por esa idea de crecer en la cadena de valor del litio. Bien. Hoy por hoy, en realidad, lo que en principio se debería hacer, dado el aumento de el peso y del valor del litio de $7.000 la tonelada a 70.000, lo primero que se debería hacer también es captar esa renta extraordinaria que hoy se llevan las corporaciones transnacionales para tener una cantidad de divisas tales, de dinero tal, que permita apalancar un crecimiento en la cadena de valor, como efectivamente decís. ¿A qué llamamos cadena de valor?
llamado básicamente a todo el nuevo paradigma energético. En la Argentina todavía no se vislumbra con claridad hasta qué punto el mundo fósil está claramente entrando en su ocaso, y lo que es preciso es sentar las bases de un nuevo paradigma energético, de una transición energética, pero justa y popular. ¿A qué llamamos transición energética? A que efectivamente todo lo que es el petróleo, el gas y el carbón se está acabando, por un lado, tiene un límite físico. Por otro lado, es la principal causa del cambio ambiental global, dadas las emisiones que se producen por la quema de los combustibles fósiles. Por lo tanto, es preciso y acuciante, y la nueva economía va a estar vinculada a una transición energética, a un cambio de paradigma. Eso es un universo gigante. Imagínense que eso está en el corazón de lo que tracciona el mundo contemporáneo. Por lo tanto, es preciso estar a tono con esos desarrollos tecnológicos que corresponden y comprenden baterías de litio, movilidad eléctrica. No es solamente la cuestión del auto eléctrico. En realidad el auto eléctrico no debería ya producirse, porque es una fantasía pensar que vamos a reemplazar toda la flota fósil por una eléctrica. Sí hay que pensar en un transporte público eléctrico, en movilidad a pequeña escala eléctrica, en movilidad asentada en el transporte local y en el traslado local eléctrica, y además en producción de energía renovable a grandísima escala. Todo eso en una conexión con la tecnología de la información, que es lo que está pasando actualmente, ¿no? Y que en la Argentina también estamos rezagados en relación a eso. Es decir, ya no es esas grandes máquinas del siglo XX, ¿no? Sino que es la tecnología de la información digital, llamémosla así, para que todo el mundo entienda, inmiscuida en el medio de lo que es la producción energética. Digo, hoy una casa puede tener su propia producción, una unidad X puede tener su propia producción energética, conectar así a su movilidad eléctrica, producir companelas solares, energía, etcétera, y disponer de manera muy eficiente la energía. Hacia eso hay que ir a gran escala, y ahí hay todo un mundo industrial. Bueno, justamente en relación a esto hemos escuchado sobre la existencia de un proyecto piloto de un parque solar que se ubicaría en la isla Paulino, en la localidad de Berisso, donde la energía sería almacenada mediante baterías y a través de lógicamente, paneles solares. ¿Cómo se encuentra actualmente el proyecto y por qué considerás que sería bueno instalarlo allí? Sí, todo lo que sea incorporación de energía renovable es realmente algo auspicioso, pero quisiera que me parecen que son como fundamentales. ¿Cómo concebimos la transición energética, no? Es decir, para nosotros hay una cuestión que es muy importante. Es posible que caigamos, y hoy se está llevando adelante una transición corporativa. ¿Qué queremos decir con transición corporativa? Lo que queremos decir es que así como hay grandes empresas del petróleo, esas grandes empresas del petróleo hoy están mudando hacia la energía renovable para lograr nuevamente dominar el paradigma energético y tomar ganancias de manera exclusiva, ¿no? Entonces, no sería deseable que, así como tenemos el Chevron de los fósiles, tengamos el Chevron de la energía renovable. Claro. Lo importante de estas experiencias que vos mencionás, que es, en principio, que ayuden para reposicionar las fuerzas públicas, que finalmente, bien administradas y correctamente administradas, son de todos. YPF, por ejemplo, en el mejor de los sentidos. YPF hoy se comporta como una empresa privada, prácticamente, pero sería ideal que se comporte como una empresa estratégica y pública. Claro. Entonces, hay que hacer una transición energética que priorice las cuestiones públicas y el control público y la renta pública. Hay que hacer una transición energética que priorice, además, la industrialización local y también, si es posible, pública. Por supuesto, mientras más control haya, por ejemplo, empresas como INVAP en la Argentina, como Astillero Río Santiago, en La Plata, que podrían incorporar batería de litio a la movilidad naval. Es decir, hay que generar un conglomerado también industrializador, que si está en manos públicas, mejor, porque eso significa desarrollo claramente local, y por otro lado, facilitar la democratización energética también, ¿no? Que es algo que se habla poco y se esconde mucho. Pero las energías renovables, por ejemplo, estas plantas solares, lo que permiten también es que cada quien de alguna manera pueda producir su propia energía, y entonces podemos desconcentrar los sistemas energéticos, ¿no? Y volver y descentralizarlos y desmercantilizarlos, ¿no? Hay también toda una narrativa, o sea, hay también la nueva energía también posibilita nuevas formas de pensar en igualdad,
Exacto. Claro. Y en la supervivencia en condiciones de escasez, que es lo que viene, y en la igualdad, que es lo que necesitamos también, porque efectivamente estamos viviendo en mundos tremendamente injustos. Nunca el planeta produjo tanto, nunca fue tan desigual, ¿no? Es un caos loco el que transitamos hoy A por mí hoy. algo que me hace ruido, Bruno, es que este proyecto que se está dando en Berisso, en la isla Paulino, quien provee el litio es una empresa de Estados Unidos que se llama Livent. No es el productor, una empresa argentina, una empresa estatal argentina. La Argentina tiene un porcentaje hasta bastante pequeño en todo ese proceso de extracción e industrialización del producto. Sí, bueno, mirá, yo no me quería meter mucho con eso, pero lo cierto es que hay dos cosas. En realidad, las baterías de litio ya no son tan necesarias específicamente para lo que tiene que ver con la producción de energía solar. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la energía solar que se produce en realidad tiende a no almacenarse, sino a funcionar en red. Claro. Entonces rápidamente a ser distribuida, etcétera. Pero sobre todo también lo que pasó con Livent, fundamentalmente, y muy a tono con lo que estás diciendo, que yo lo encuentro absolutamente certero, es que efectivamente el Livent se lleva toneladas de litio, millones de toneladas. Se ha comprobado que es subfacturado de una manera escandalosa. Es decir, ¿qué hacen las empresas acá? Se venden a sí mismas a Estados Unidos, por ejemplo, y como se venden a sí mismas, en vez de vender el litio a $50, que es el precio comercial internacional, lo venden a $5, porque se están vendiendo a sí mismas y de esa manera no pagan prácticamente nada. De hecho, no pagan nada. Es casi una suerte de blef el hecho de que abonan algo en la Argentina, están ganando una cantidad de millones escandalosa. Y simplemente lo que hacen es ofrecer casi una especie de migaja del propio litio argentino, apenas unas pocas toneladas, y eso ayuda a que limpien una imagen y aparezcan como donadoras bondadosas de un litio que en realidad es argentino, con lo cual genera un panorama que es como muy expresivo de lo que está sucediendo particularmente con el litio en la Argentina, ¿no? Que es que se termina legitimando, las noticias terminan excesivamente centrándose en una potencial industrialización en Berisso, supuestamente, que es de muy pequeña escala, y elementos menores como esta donación del Livent, cuando en realidad lo que está pasando es que no existen las fuerzas políticas precisas para de alguna manera intervenir en ese campo que a todas luces está siendo muy evidentemente desfavorable para la Argentina. Ya es notorio, ya es casi hasta diría gracioso, porque los propios gobernadores de las provincias tuvieron que salir a decir que iban a ver si era posible captar un mayor grado de renta, porque claro, había pasado de $7.000 la tonelada a 70.000, y ya es escandaloso y evidente que se están llevando una cantidad de dinero absoluto sin el más mínimo control, ¿no? Bruno, ¿qué nivel de responsabilidad tendría el Estado Nacional sobre esto, o si es directamente sobre las provincias? Y una pregunta que me tiene ahí dando vuelta es el impacto ambiental. ¿En la extracción se da impacto ambiental o en la transformación del litio se da el impacto ambiental? Preguntas totalmente necesarias. Francamente, nosotros teníamos una esperanza bastante sostenida y apostamos muy fuerte. De hecho, impulsamos y creamos el Foro Interuniversitario de Especialistas de Litio, que se reúne en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional con más de 100 investigadores de CONICET abocados al litio, y cuando dentro de esa expectativa, y lo creamos a fines del 2019, para pensar que una vez que asumía el albertismo iba a haber un viento de cambio que favoreciese un grado de soberanía mayor respecto de este recurso para la Argentina. Esa expectativa se vio realmente frustrada. O sea, el gobierno nacional tiene una responsabilidad absoluta en, de alguna manera, intervenir en este campo para lograr que la situación que describimos sea transformada y que se logren mayores niveles de soberanía más fuertes. No sucedió nada de eso, básicamente por esta debilidad que a todas luces hoy es evidente, ¿no? Algo muy parecido pasó con Vicintín, cuando había una empresa clave de la principal producción argentina que podía modificar un poco la relación de fuerzas tan desigual en el campo agrario, y no teniéndola servida en bandeja no se hizo nada. Con el litio pasa algo similar, y el gobierno nacional
deja absolutamente el control provincial de recursos sin anteponer otras cosas que podría hacer absolutamente. No sé si saben ustedes, pero en realidad hay una ley en la Argentina que dice que el litio, al ser material nuclear, lo mismo sucede en Brasil y en Chile, por ejemplo, sí, tiene que estar bajo control y dominio de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Entonces el Poder Ejecutivo Nacional podría decir, bueno, no, el litio tiene que estar, porque así lo dice la ley, ¿no? Hay una aplicación selectiva de la ley en este país, ya es absolutamente claro eso. Podría decir, no, hay una ley que dice que el litio tiene que estar bajo control de la Comisión Nacional de Energía Atómica, por lo tanto, esgrimir esa realidad de la ley para poder negociar de otra manera con las provincias y con las corporaciones globales, etcétera. Pero no ha sido ese el caso del gobierno nacional, por lo tanto hay una responsabilidad también de primer orden, sosteniendo estos espacios de corrupción evidente también, muy notoria en las mismas provincias. Y respecto del agua, sí, efectivamente, la técnica de extracción, fíjense lo siguiente, las empresas no tienen requisitos, la cantidad de beneficios que tienen en la Argentina son muy amplios y notorios. Las empresas no tienen ningún requisito de exportar ni siquiera lo que se llama, por ejemplo, hidróxido de litio, que es un grado de litio más purificado y diferente que tiene un valor mayor, sino que pueden exportar hasta litio grado técnico, que es como un litio de pureza casi mínimo, que no sucede tampoco en otros países eso, ¿no? Y a su vez la técnica para la obtención del litio hay muchas, pero las empresas pueden optar por la que se les antoje. La que utilizan es la técnica de vaporítica, donde son grandes piletones, donde se va evaporando el agua, y esa evaporación del agua consume un recurso en una zona totalmente árida que hace, bueno, peligrar la biosfera del lugar, es decir, el conjunto de la vida del lugar. Y lo que sería preciso es realmente aplicar otras técnicas de obtención del litio, como por ejemplo, se está investigando fuerte la técnica de absorción selectiva, se llama, que consume muchísima menos agua. Para eso, efectivamente, también hay que poder como generar un marco que lleve y obligue a quienes quieran extraer litio a que respondan y respeten ciertos parámetros ambientales básicos y no comprometan el agua en sus procesos productivos. Eso es lo que está pasando ahora en los salares, ¿no? Que hay un consumo de agua ya comprobado y los estudios ambientales que se hacen son ridículos. Perdónenme quienes escuchan, que parecería que yo brindo un mensaje no del todo alentador, pero no puedo más que mencionar ciertas verdades para ver de qué manera se pueden crear perspectivas superadoras y realmente nuevas, igualitarias. Y en un punto, fíjense que legalmente en realidad las empresas, los informes ambientales, contratan a otra empresa para que haga el informe ambiental, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, cuando una empresa le paga $50.000 a otra empresa para que haga un informe ambiental, la otra empresa no hay ningún informe ambiental que diga algo relativamente importante respecto al ambiente que no sea correr una piedra 3 metros de un lado para el otro. Bruno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Podríamos estar horas hablando con vos y de esto. La verdad que nos trajiste una información muy zarpada y nos gustaría poder seguir manteniendo comunicación en el futuro sobre este tema. Perfecto, te agradezco. Nosotros hace 10 años que estamos en esto, en esta investigación, y la verdad que nos interesa poder debatir públicamente, ¿no? Porque sí, también es poca la información que circula, así que agradecemos esa información que todo el mundo puede ahora conocer. Buenísimo, te agradecemos a vos por estar y siempre van a estar las puertas abiertas de Nada que Decir para hablar de esto. Buenísimo, mucho que decir. Buenísimo. Un abrazo grande.